Estamos en comunicación con el presidente del Colegio de Abogados Filial Villarrica, José David Bogado. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Un cordial y respetuoso saludo para vos y para todos tus oyentes acá desde Villarrica. Y desde ya, felicidades por el Día de la Amistad que se viene mañana, ¿verdad? Sí, señor. Importante siempre es cultivar y regar la amistad como el más noble de los sentimientos que une a los seres humanos. Hay que cultivar. 43 días faltó en el año la jueza Claudia Jessica Mosqueira. Esto significa 40, que sí, señor. Esto significa que en enero tenemos feria y que estamos contando febrero, marzo, abril, mayo, junio. En 5 meses, ella faltó 2 meses, porque los meses judiciales son 22 nomás, 22 días. 22 más 22 hacen cerca de 43, ¿verdad? O sea, 2 meses se ausentó ella en su trabajo. ¿Cómo hace ese juzgado para sobrevivir? Bueno, fíjate que es mucho más preocupante de lo que podemos plantear la situación, porque el informe responde a un pedido que estableció una franja etaria de tiempo a partir de la cual nosotros pedimos el informe. Sí. Muy interesante lo que planteas. En enero tenemos feria, a partir de febrero se inician las actividades jurisdiccionales. Sí. Pero el pedido de informe que realizó el gremio corresponde recién a partir del mes de mayo en adelante, No a la puede fecha. ser. Bueno, y en ese compás de tiempo, como bien lo mencionás y como dice el informe que nos remitió el Consejo de Superintendencia, 43 días de ausencia. Es preocupante, hermano. No. Es preocupante. Es peor de lo que yo estaba calculando, porque entonces se habla de mayo, junio y julio. O sea, en 3 meses se fue a trabajar un mes. Prácticamente. Y fíjate que no en balde los reclamos y las quejas persistentes y permanentes de los colegas abogados que litigan en ese juzgado penal acá en Villarrica. Doctor, por favor, y además a esto agregarle porque leí en el resumen, que decía, hubo otros días que ella pidió permiso y no le dieron. Así mismo. O sea, no sabe si se fue o no sabe si se fue también. Pues ellos no marcan. Claro, ocurre, Marco, que esta es una situación que viene de hace tiempo. Esto no es nuevo, ¿verdad? Las constantes ausencias de esta magistrada en su juzgado y sus persistentes llegadas tardías al despacho, como lo hablamos en la nota anterior, viene de hace tiempo. Entonces, a raíz de todo eso fue que ahora nosotros solicitamos este informe, pero también el ministro superintendente de nuestra circunscripción ya había pedido, a raíz de haber recibido también los mismos reclamos, este informe, ¿verdad? Entonces, 43 días de ausencia en un juzgado penal de garantías, con una dinámica incesante de trabajo, con un nivel elevadísimo de exigencia en cuanto a otorgamiento de respuesta ante las requisitorias, es francamente preocupante, ¿verdad? Por eso nos decían los colegas, nosotros no podemos trabajar en este juzgado, ¿verdad? Se suspenden constantemente audiencias, no se puede conversar con la magistrada nunca está presente, ¿verdad? Y ahora podemos constatar que efectivamente eso es así, ¿verdad? Porque tenemos el informe del Consejo de Superintendencia que nos indica la cantidad de días dentro de los cuales ya se ausentó la magistrada Mosqueira en lo que va del año hasta la fecha. Estamos culminando recién el mes de julio, Marcos. Qué bárbaro. Estamos culminando recién el mes de julio, es decir, estamos a mitad de año. Tenemos 6 meses todavía por delante para trabajar el presente 2021. O sea que entonces la pregunta que nos hacemos, la pregunta que nos hacemos nosotros, no solamente como abogados o representantes de un gremio, como personas que salimos todos los días de nuestras casas a batallar la vida y a ganarnos la vida. ¿Es merecedora una persona como ella de ocupar un cargo como este? ¿Es merecedora de tener el salario que tiene? ¿Es merecedora de la confianza de la Corte Suprema de Justicia, que no solamente la nombró, la confirmó en el cargo? Ella está confirmada en su cargo, Marcos. Acaba de ser confirmada, yo te recordaba eso también en la nota anterior, ¿verdad? Nosotros, Colegio de Abogados de Villarrica, ya por esta situación y estos reclamos y esta realidad, habíamos pedido que ella no fuera confirmada en su cargo. Fue confirmada en su cargo. Es decir, tenemos que aguantarle todavía, o le tienen que aguantar lo que litigan en su juzgado todavía 5 años. ¿Verdad? ¿Te parece que esa es una realidad que merece ser aceptada? Que es justa en el contexto que hoy vive no solamente el Poder Judicial, sino que vive el país completo. Nosotros como abogados, Marco querido, y vos también en tu condición de ciudadano, habrás sido testigo, nosotros hemos sido testigos desde lo profesional de un montón de empresas que se han cerrado, de contratos de trabajo que se han suspendido en el contexto de la pandemia,
de negocios que han quebrado, de empleados que han sido despedidos de sus cargos de trabajo y se quedaron sin el sustento del día a la noche. Sí. Y resulta que hoy tenemos una magistrada que tiene un buen salario del Estado, que sale del bolsillo de cada contribuyente, totalmente ausente en su despacho, con la incapacidad de administrar seriamente el despacho y de cumplir, ¿verdad?, con las funciones que le encomendó la Corte Suprema de Justicia a través de un nombramiento. Entonces es preocupante la situación y la realidad. Es un tema que no puede seguir existiendo, que inmediatamente tiene que ser corregido dentro de la esfera de la segunda circunscripción judicial del país, que es Guairá. Sí, definitivo. Insistentemente le estamos llamando a la jueza Mosqueira, al presidente de la circunscripción judicial de Villarrica, con quien lastimosamente no se puede hablar. Yo no sé si ellos no entienden que son ante todo funcionarios públicos y se deben a la ciudadanía, a los contribuyentes que pagan impuestos a través de los cuales se traducen en sus salarios. No sé, viven en un mundo paralelo probablemente, pero realmente es grotesco, ya lastima un poco leer o ver que en realidad ni siquiera estamos terminando julio y ella en mayo, en junio y en julio faltó 43 veces. Imagínense lo que eso es. O sea, realmente, y no se trata efectivamente, doctor, porque acá la propia Corte Suprema de Justicia tiene el informe, genera el informe en realidad. No se trata de que vos falló en un caso y a un abogado no le gustó y se fue y se quejó de ella. No se trata de ese tema. No se trata de eso, porque yo te decía justamente y te recuerdo, son demasiado numerosos los reclamos que nosotros hemos recibido sobre esta situación de los colegas que litigan en ese juzgado y en el fuero penal acá. Entonces necesitábamos constatar que esto efectivamente era así. Sabíamos que es así, Marcos. Sabíamos que es así porque somos profesionales que transitamos todos los días el mismo pasillo. Conversamos entre nosotros, conversamos con los funcionarios, conocemos cuál es la realidad, pero desde un sentido de responsabilidad y seriedad, porque se trata de un gremio de abogados que necesitaba pedir este informe, era que queríamos constatar en documentos que esto era así. O qué tanto era, mejor dicho así, el reclamo que nos presentaban los colegas litigantes. Y la verdad que rompió todos nuestros esquemas, porque nos pensamos que a la fecha 43 días de ausencia ya podía tener acumulado esta magistrada en apenas un par de meses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aparte de pronunciarnos sobre esta situación, porque este es un tema que ya lo bajamos a la mesa del Consejo Directivo, el Colegio de Abogados de Villarrica, lo hemos debatido ya en una parte, culminaremos, asumo, este debate en la próxima sesión que va a ser el próximo martes, vamos a pronunciarnos en relación a este tema y en ocasión del día de gobierno que está fijado acá en la ciudad de Villarrica, con los ministros superintendentes de la Corte, y entiendo que van a acompañar, que me parece muy oportuno que lo hagan, los representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura, que son en este caso los doctores Bogarín y Pacielo. Entonces, en esa ocasión, que va a ser en el mes de agosto acá en Villarrica, vamos a plantear y vamos a exigir inmediatamente una solución al sistema, porque definitivamente de esta forma no podemos seguir. No podemos seguir teniendo los despachos de los juzgados, el que sea, cualquier juzgado, pero específicamente en este Juzgado Penal de Garantía número 4 de la ciudad de Villarrica, una situación como esta. Necesitamos un administrador o una administradora de despacho seria, comprometida con su función, responsable, que cumpla los horarios respectivos de atención al público y que le brinde el respeto, la consideración, la atención y la capacidad al cargo que el cargo exige de ella. Categórico, pero va a ser oportunísima entonces esa reunión que va a ser en fines de agosto o septiembre, ¿era que me dijiste, doctor? A mediados del mes de agosto estamos conversando con la jefa de gabinete del doctor Ramírez Candia. Ella quedó, la doctora Cabrera, Laura, en confirmarnos esa fecha para el día lunes. Este lunes, Marcos, ya vamos a saber exactamente, me indicó que sería a finales de la primera quincena de agosto. Aguardamos esa invitación para ver si el equipo técnico y humano de PDS también está e iniciamos por Villarrica los programas viajeros. Nos encantaría que estén presentes y con mucho gusto le vamos a recibir, contar con esa invitación cuando la fecha no sea confirmada. Te repito, va a ser un día de gobierno que el Colegio de Abogados de Villarrica solicitó y que los ministros superintendentes están organizando, porque está a cargo de ellos la organización acá en la ciudad de Villarrica. Eso va a contemplar audiencia con los gremios de abogados,
con los distintos sectores, con los magistrados locales también. Entiendo que el doctor Bogarín está preparando un poco una exposición referente a las modificaciones surgidas sobre la ley del jurado de enjuiciamiento magistrado. En fin, va a ser toda una mañana, una jornada completa en la sede del Poder Judicial acá de Villarrica. Qué interesante, y más interesante porque el doctor Bogarín es presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y el doctor Ramírez Candia es miembro de la Corte, es vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y realmente, ¿cómo se puede catalogar de buen desempeño en sus funciones una persona que en 2 meses y medio se ausenta 43 veces en su función? A ella no le interesa la función definitivamente, ¿verdad? Acá un teleoyente pregunta, ¿esta conducta de la magistrada es esporádica, es de este año o desde que inició básicamente sus funciones? Creo que ya respondiste, pero te pregunto otra vez porque el teleoyente quiere saber. Sí, no, esta conducta es desde siempre, ¿verdad? Esto siempre fue así. Los reclamos y las quejas de los colegas litigantes en el fuero nosotros lo venimos recibiendo, pero desde el año pasado, desde antes del inicio de la pandemia, esto siempre fue así, ¿verdad? Y las quejas no solamente parten de los abogados litigantes, las quejas parten también de los funcionarios del juzgado que trabajan con ella, porque le tienen una situación de desorden y de zozobra a todos los funcionarios, ¿verdad? El horario de atención al público, te repito, Marcos, y vos sabés, va desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, no va desde las 11 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Eso ya son horarios extraordinarios de trabajo que se desarrollan en un juzgado penal de garantía ante situaciones que excepcionalmente se van presentando. No sé, tienen que atenderle a una persona que cayó detenida por una orden de captura. Sí, claro. O tienen que realizar una audiencia en virtud al 242 y cuestiones como esas que le hacen trabajar fuera del horario establecido de atención al público. Pero la institución se habilita a las 7 y se cierra a la 1 para la atención al público. Entonces, ese es el tiempo dentro del cual los magistrados o los titulares de despacho tienen que estar en sus despachos, vale la redundancia, administrándolos y expidiéndose conforme a las requisitorias planteadas por las partes, recibiendo abogados en audiencia, atendiendo a los colegas para cualquier inquietud que estos tengan, ¿verdad? Es una magistrada ausente, ¿verdad? Y nosotros, como miembros de abogados que tenemos que defender y reivindicar el trabajo de los litigantes en el Fuero Penal acá, no estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación. Así que vamos a exigir una solución inmediata a ese tema al doctor Ramírez Candia, al doctor Bogarín, al doctor Pacielo, a quien se haga presente en ese día de gobierno que está marcado para el mes de agosto. Qué bueno que la ciudadanía, los abogados, los justiciables se pronuncien en este tipo de hechos realmente vergonzosos. Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación. Muchísimas gracias a vos, Marco. Te cursaremos la invitación para ese día de gobierno y desde ya contamos con tu presencia y la de todo tu equipo. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.